segunda fase a la fase actual de la escuela de Frankfurt y a la actividad incansable, porque en términos cuantitativos es como todos los pensadores juntos. Este señor Jürgen Habermas, nacido en 1920. Permítanme unas palabras biográficas para entender mejor a Habermas. Este señor vivió de niño la Segunda Guerra Mundial y quedó horrorizado, por ejemplo, por los bombardeos de las potencias occidentales. Él viene de una zona muy cercana a Düsseldorf y a la zona del Rin, o sea, en el occidente alemán, en la zona que estaba más cerca de los bombardeos, la zona que ha sido más tocada por la guerra, por los bombardeos sobre todo de los aliados norteamericanos y británicos. Y por lo tanto, él obviamente es el que de niño los padres eran absolutamente apolíticos. Para no tener problemas, sus padres jamás emitieron una opinión ni negativa ni positiva sobre Hitler. Eso recuerda él. Además recuerda con rabia que también posteriormente sus padres nunca dijeron una palabra ni positiva ni negativa sobre esos 12 años, como si no hubieran existido, como si hubiera sido un hueco en la historia. Es decir, él nunca en la casa recibió una explicación por qué estamos en guerra, por qué hay bombardeos, porque el Tercer Reich de Hitler, de 1933 al 45, corresponde obviamente a la infancia y al principio de la juventud de Habermas. Y él mismo dice, en mi casa jamás hubo una pequeña discusión, un debate, alguien que pregunte y alguien que responda. Solamente me encontré con el silencio. Y eso es lo que le ha llevado a pensar y dedicarse a la filosofía. Esa actitud de los padres de desentenderse del mundo real, de creer que así nomás es el mundo y que hay que buscar su mejor manera de sobrevivir y que no hay que preguntarse mucho. Esa era la actitud de los padres. Los padres no eran nazis, pero tampoco eran enemigos. No quisieron nada ni en pro ni en contra. Y cuando vieron la democracia, la aceptaron, igual que habían aceptado el régimen totalitario unos años antes. Esa indiferencia ante los asuntos públicos es lo que le molestó a este chico, claro, tan sensible. Se preocupó, ¿por qué mis padres callan? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué estamos en guerra? La primera pregunta que hizo cuando tenía 6 años, ¿por qué estamos en guerra con todo el mundo? ¿Por qué hay estas cosas? El padre simplemente dijo, así nomás es ahí. Siempre ha sido así el género humano y siempre va a ser así. Entonces, por favor, vete a jugar. ¿Qué les parece? El joven entonces, obviamente, como era tan sensible, según él mismo se pinta como una persona de una piel muy delgada ante los acontecimientos humanos. No tenía la piel de rinoceronte de los políticos, sino una piel muy delgada. Entonces, estimado público, ¿qué hace este chico cuando tiene 18 años? Se dedica inmediatamente a estudiar historia, psicología y filosofía. Le preocupa mucho saber por qué el ser humano se comporta así y estudia filosofía desde el comienzo. Él mismo ha dicho que él es un exponente positivo de la llamada reeducación democrática que las potencias occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, impusieron en las zonas de ocupación alemana. En 1945 Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. Una, la soviética al este, donde se estableció la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, y las 3 zonas occidentales. Habermas, estimado público, estaba en la zona británica, esa era la zona de ocupación de los británicos. Y allí habían programas para reeducar a estos jóvenes
en sentido democrático, y él dice que él ha sido y es un ejemplar positivo de esos sistemas de reeducación. Como les dije, él estudió todavía inmediatamente en la posguerra, con muchas limitaciones financieras, con muchas dificultades, pero logró doctorarse en filosofía en 1954 en la Universidad de Bonn, que es una universidad a los bordes del río Rin, a las márgenes del Rin, no lejos de su casa. Y luego fue asistente de cátedra y profesor hasta jubilarse en 1994. Fue justamente profesor en Frankfurt. Ahí se jubiló y desde entonces se dedica a ser ensayista que escribe desde su casa. Es seguramente una de las personas que más ha recibido premios y distinciones internacionales. Por ejemplo, el año 2001 tuvo el máximo premio cultural alemán, que es el Premio de la Paz de los Libreros y Editores Alemanes, que por su monto es solo inferior al Premio Nobel. Él ha tenido, al contrario de los otros, una vida realmente muy cosmopolita. Horkheimer y Adorno nunca salieron de ámbitos muy pequeños. En cambio, Habermas ha estado prácticamente en todo el mundo, incluyendo Bolivia. Ha viajado por todo el mundo. Realmente es un viajero incansable, dedica a eso una gran parte de su tiempo y su dinero. Veamos ahora, estimado público, un poquito la filosofía de Habermas y cómo lo ponemos en relación con la escuela de Frankfurt, de la cual él no venía originalmente. Eso quiero señalar específicamente. Él venía, estimado público, de estudios clásicos de historia y filosofía, altamente influido por Martin Heidegger en sus años estudiantiles. Vamos a ver cómo él justamente se separa de Heidegger por razones estrictamente éticas. El instituto, entre tanto, este Instituto de Investigaciones Sociales también se había modificado, o se ha modificado largamente en el curso de los años. Como ya van a ser 80 años o más de la existencia de este instituto, de 1930 hasta ahora, van a ser 90 años. Quiero indicarles que este instituto se ha dedicado también en los últimos años a investigaciones concretas de sociología empírica y politología documentada. O sea, el instituto no necesariamente hace filosofía en el sentido clásico antiguo, sino que cada vez se dedica a cosas más concretas, como es el desarrollo, yo creo, de todos los institutos de filosofía en el mundo, que se dedican, por ejemplo, ahora a estudiar la filosofía andina, filosofías africanas, cualquier cosa así, porque, estimado público, ya se ha dicho todo sobre temas generales. Entonces ya no hay grandes temas, además como estos ya han hablado sobre el mundo administrado, ya han dicho prácticamente todo, ya quedan pocas cosas generales que decir. El instituto se ha dedicado a temas concretos y por ello la fama de Habermas. Esto quiero indicar muy claramente. El estimado público ha ensombrecido completamente a los miembros de su generación, la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Los ha puesto en la sombra, porque él es el único generalista, el único realmente filosóficamente importante. Entonces, todos los otros, aquí tengo una lista de esos nombres ilustres, pues realmente son todos muy inteligentes, todos gente brillante, pero de alguna manera están opacados y desconocidos por esa estrella que es Habermas. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de Alfred Schmidt o Klaus Offe
Oscar Necht, Rolf Tiedemann, Herbert Schnedelbach, Albrecht Wellmer, todos ellos con publicaciones, la mayoría con publicaciones traducidas también al castellano. Sin embargo, esta figura Habermas, como es el generalista, él realmente los ha opacado, los ha hecho olvidar, es decir, no tienen de ninguna manera importancia en comparación con Habermas. Veremos, estimado público, cómo Habermas construye su sistema. Él estudió filosofía normal en las universidades de Zúrich y Bonn, con becas del Estado. Sus padres no tenían cómo pagar lo que estudió. Y él, claro, como Heidegger era la figura dominante de la filosofía, él se volvió en su juventud un heideggeriano. Pero llegó un momento, y ese momento fue el que lo convirtió a Habermas en marxista moderado. Ese momento fue cuando Heidegger publicó, estimado público, sus lecciones sobre metafísica. Y en ese libro, en el prólogo, habían unas frases extremadamente favorables al régimen nazi, porque eran lecciones que Heidegger había dictado en la universidad en la época nazi. A Habermas le molestó profundamente, en primer lugar, que Heidegger no retire esas frases, o que por lo menos no explique por qué mantiene esas loas al sistema nazi. Y entonces se hizo la pregunta: si él, Heidegger, no retira, no relativiza esas expresiones favorables al nacionalsocialismo, es que el sistema heideggeriano, de alguna manera, como filosofía, ha sido favorable al nacionalsocialismo, al fascismo alemán. Y por lo tanto era un sistema obsoleto, porque pertenecía a la categoría de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí el joven Habermas empieza, estimado público, a interesarse por teorías que critican al nacionalsocialismo. Y ahí se topa, él mismo reconoce, tiene 2 o 3 pequeños ensayos autobiográficos, él reconoce su deuda sobre todo con Adorno. Sobre todo con Adorno, cuando Adorno estudia la personalidad autoritaria y dice que ese potencial autoritario está en todas las sociedades del mundo y que cualquier sociedad puede convertirse en totalitaria, como los nazis, que solamente las circunstancias externas son las que ayudan o coadyuvan a que una sociedad se vuelva totalitaria, pero que todas tienen eso como potencial, es decir, en estado latente. Esa idea le parece extremadamente razonable, y desde entonces, más o menos por 1954-55, coincidiendo con su promoción a doctor, es que Habermas se va a la izquierda, abandona las ideas heideggerianas y se vuelve un admirador de la escuela de Frankfurt. Un minuto quisiera mencionar esto, porque ese camino no ha sido fácil. Habermas, estimado público, le pareció a Horkheimer, que todavía era director del instituto, demasiado izquierdista. Es normal cuando uno abandona una posición que uno se vaya al otro extremo. Y a Horkheimer no le gustó. Por lo tanto, lo vetó para que trabaje en el Instituto de Investigaciones Sociales, y Habermas tuvo que ganarse un par de años como asistente de cátedra en Heidelberg. Solo cuando Horkheimer se jubiló y Adorno se
convirtió en el director. Adorno, que se dio cuenta inmediatamente del valor de ese joven, lo volvió a nombrar, lo nombró asistente de cátedra de él. Y siguieron muy unidos hasta la muerte de Adorno. Por lo tanto, en cierta medida, podemos pensar, estimado público, que Habermas es una especie de continuador de Adorno, pero, esto es lo esencial y con esto termino, pero, estimado público, fructificado por los avances de las ciencias sociales contemporáneas, sobre todo sociología, historia y politología, tres ramas que Adorno no es que las haya rechazado, pero no le interesaron mucho. Entonces aquí tenemos un pensador, él mismo dice lo siguiente: traté de hacer una combinación de filosofía clásica con las ciencias sociales. Eso desde el comienzo de mi vida intelectual ha sido el norte que me ha guiado. Entonces, estimado público, es el filósofo que lee mucho sobre ciencias sociales porque cree que la filosofía solita ya no tiene nada que decir. Eso es algo que en esta carrera no gusta mucho, ¿no es cierto? No les gusta mucho que uno combine cosas que vienen de la politología, de la sociología, de la historia, del derecho, de la economía, con la filosofía. Aquí tenemos a Habermas que dice: mi vida entera la he dedicado a fructificar la filosofía con las ciencias sociales, porque la filosofía sola ya está agotada, ya se ha dicho todo. Entonces, estimado público, aquí ya tenemos la idea básica de Habermas. Filosofía sí, pero enriquecida con los conocimientos de las ciencias sociales que se vuelven irrenunciables. Entonces, él hace, estimado público, él se dedica, a temas un poco más específicos que Adorno y Horkheimer. Su gran preocupación de los primeros años es, por ejemplo, estudios sobre la opinión pública, que tiene que ver, obviamente, con sociología aplicada. Porque Habermas se da cuenta, eso también es una inspiración de Adorno, que los medios modernos de comunicación realmente deciden sobre la formación de las conciencias de todo el mundo, en Oriente y en Occidente. Entonces aquí este joven Habermas dedica, como vamos a ver, los primeros tiempos los dedica a los estudios sobre los medios modernos de comunicación. Luego, estimado público, él cree que hay que darle también importancia a pensadores que la escuela ha dejado un poco al lado. Si nosotros vemos las referencias, por ejemplo, notas de pie de página de las obras de Adorno y Horkheimer, ahí se nota que ellos realmente solo citan a 3 o 4, Kant, Hegel, Nietzsche, un poco Freud y Marx, y punto. En cambio, aquí Habermas se da cuenta de que las ciencias sociales, sin que exista un nombre solo que esté por ellas, vicariamente, él se da cuenta que las ciencias sociales tienen muchísimo que decir. Y por lo tanto, él cree que automáticamente todo buen filósofo debe estudiar los progresos de las ciencias sociales. Y naturalmente el uso más importante, el pensador más importante para Habermas en ese campo es el fundador de la sociología moderna alemana, que es Max Weber. Hasta aquí, estimado público, son las 6 que damos hoy. Vamos a ver entonces brevemente el desarrollo del joven Habermas. Vamos a ver qué hace él con las teorías de Max Weber, que son realmente extraordinariamente interesantes. Es una cosa situada entre ciencias sociales y filosofía, Max Weber, y cómo él va construyendo una teoría mucho más diferenciada que sus antecesores, Adorno y Horkheimer, sin renunciar a los principios de ambos.
Ese va a ser el tema de la próxima sesión.